Amén. Tengan ustedes muy buena noche. Estamos aquí en el programa Marcando la Diferencia. Ya son las 10:05 de este día. Le doy la bendición a Dios, la gracia a Dios por la bendición que me ha dado de poder estar aquí. Vamos a entregar hoy día, vamos a tener una palabra en este programa muy hermosa, la cual a mí, leyendo la Biblia, pude también contrastar la Biblia con lo que decía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sabemos que Jesús, siendo hombre, tenía mucho conocimiento de la palabra, y en ese conocimiento de la palabra también él sabía la profecía o las cosas que tenían que cumplirse en él, como también él conocía la Escritura para poder confrontar a aquellos fariseos, a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes que se encontraban en ese tiempo, que eran los sacerdotes para el pueblo de Israel en ese entonces. Y ciertamente Jesucristo muchas veces, y en adelante lo estamos hablando, se tiene una historia que es muy poco valorada o muy poco tomada en cuenta. Para que los hermanos también puedan entenderlo, para que puedan también confirmarlo, yo tengo aquí dos versiones bíblicas, ¿ya? Tengo la versión que la mayoría tiene Reina Valera en 1960, y también tengo la bendición de poder tener una Biblia nueva, una de las traducciones nuevas, que es la NBD, que es la Nueva Biblia del Día, ¿ya? Una de las traducciones que ha sido muy recomendada por gente en el ámbito conocido, como Cach Luna, apóstoles también muy conocidos en el ámbito cristiano, porque una Biblia que de cierta manera explica mejor el asunto de la escritura, que son un poquito más complejas de entender. Así que voy a leerte yo la versión del 1960, y también acompañado te voy a estar leyendo las versiones de la NBD, de la Nueva Biblia del Día. La palabra que te quiero decir se encuentra en Mateo 21, versículo 12, y habla y redacta acerca de la ira de Jesús cuando recordamos, ¿cierto?, en las películas, cuando Jesús ve en el templo y ve gente comerciando dentro del templo, y Jesucristo en un sistema de desesperación, de desenfreno, comienza a romper y a botar las cosas que la gente, que las personas estaban vendiendo fuera del templo. Vamos a leerlo en Mateo 21 para que me puedan acompañar allá en sus casas. 21:12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Te voy a leer también la versión NBD para que tú puedas conocerla también y puedas compartirla contigo. Esta versión de la Biblia dice lo siguiente acerca de Jesús en el templo, o la purificación del templo, como dice la versión 1960. Dice: Jesús se dirigió al templo y echó fuera a los que allí vendían y compraban, y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los que vendían palomas, y dijo: las Escrituras afirman que el templo de Dios es casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Ahora vamos a ver algo que me imparte una relación sobremanera. ¿Por qué Jesucristo reacciona de esa manera? Muchos dicen que vemos a Jesucristo en la Biblia que era una persona intachable, que no se aira, ya una persona que era no era arrebatado como muchos de nosotros podemos ser hoy en día, pero Jesús en cierta manera se arrebata contra ellos. Pero la idea es: ¿por qué Jesús llega a reaccionar de esa manera? ¿Por qué Jesús se desespera al llegar a tan desenfreno que empieza, punto uno, a golpear las cosas que estaban vendiendo ahí, tanto aquellos que cambiaban, ¿ya? Aquellos que cambiaban dinero por cosas, y las sillas de los que vendían palomillos, de los que vendían palomas.
para poder darte una conjetura, yo te quiero hacer, ¿por qué Jesús reacciona de esa manera? Nosotros vemos, y quiero que tomen esta idea, vemos a Jesús reaccionar de una manera, pero no sabemos cuál es la razón por la cual Jesús reacciona de esa manera. ¿Y por qué dice, has convertido? Dice la palabra que mi casa es casa de oración y ustedes han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. ¿Por qué Jesús toma esa conducta, entre comillas, se podría decir, para la gente que miraba, para los fariseos, tanto para la gente que vendía ahí? ¿Por qué Jesús toma esa forma tan vulgar de reaccionar y echa abajo todas las cosas? Y quiero que te va a sorprender. La Biblia, en Jeremías 7, te lo voy a leer en la NBD, en la Nueva Biblia al Día, para que tú puedas entenderla con mayor diligencia, con mayor detalle. La NBD te dice lo siguiente, dice en Jeremías 7:6, luego le dijo el Señor a Jeremías, ve a la entrada del templo del Señor y dale al pueblo este mensaje. Y Jeremías va al templo, ya en ese entonces, y dice, oh Judá, escucha este mensaje del Señor, escúchenlos ustedes, los que vienen aquí a rendir homenaje a Dios, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel me está llamando a decirles que le diga, ahora, si abandonan su mala conducta, los dejaré permanecer en su tierra. Pero no se dejen engañar por quienes mienten diciendo que por estar aquí el templo del Señor, Dios jamás permitirá que Jerusalén sea destruida. Pueden quedarse solo con estas condiciones. 2 puntos. Si abandonan sus malvados pensamientos y actos y se relacionan entre sí en toda justicia y dejan de explotar a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros, y déjense de hacer homicidios y de rendirles homenaje a los ídolos como para su mal hacen ahora. Y así, solo así, les dejaré permanecer en esta tierra que di a sus antepasados para siempre. Y quiero que pongan mucha atención en su casa en el versículo de Jeremías 7, versículo 8, que dice lo siguiente, no se engañen, en la versión NBD, también pueden estar leyendo su Biblia, la Reina Valera 1960, dice, no se engañen, dejen de confiar en mensajes engañosos y sin fundamentos. ¿De veras piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir, rendir homenajes a Baal y a todos esos nuevos dioses suyos y luego venir acá, ponerse ante mí en mi templo y canturrear y cantar salvos somos? Para volver inmediatamente a sus maldades, ¿será mi templo ante sus ojos solo una cueva de ladrones? Pues para mí no es otra cosa ahora que cueva de ladrones. En cierta manera nosotros leímos Jeremías, escuchen pongan mucha atención, nosotros ponemos a Jeremías y dice, Jehová manda a decir lo siguiente, ustedes vienen acá al templo, vienen de cometer fornicación, vienen de cometer asesinatos, vienen de adorar a otros dioses, y ustedes vienen acá al templo a cantar y a decir a su salvación, salvos somos, cuando verdaderamente ustedes vienen de hacer esas maldades, ciertamente ustedes, y vienen acá y cantan con gran diligencia después de hacer tantas cosas, pueblo de Israel, de decir, salvos somos, por gracia somos salvos, Dios es nuestro Rey. Y dice, no sean engañados por ustedes mismos y no se engañen. Vienen de hacer todas esas perversidades y después vienen al templo a cantarle al Señor, a decir, salvos somos. ¿Creen que mi casa, y Jeremías dice, mandado por Jehová, creen que mi casa es una cueva de ladrones? Pues eso es lo que han hecho. Mi casa es cueva de ladrones. Jeremías 7:8, del 8 al 11 para que puedan leerlo también y examinarlo en su Biblia en las casas. Y justamente Jesús, tiempo después, redacta esta palabra y dice, mi templo, dice, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en casa de ladrones.
viene y rompe todas las cosas, empieza a votar a aquellos que hacían intercambio de dineros y a aquellos que vendían palomas. Ahora, ¿por qué Jesús? Si tú ves Jeremías 7, y también juntamente con este ves Mateo 21:12, que es la purificación del templo según el título de la Reina Valera de 1960, nos damos cuenta por qué Jesús reacciona de esa manera. Y ustedes me preguntarán, aquellos que no se le encienden la antenita, ¿por qué Jesús reacciona de esa manera? El problema en el templo no era solamente que vendieran o que tuvieran o que hubiera comercio fuera del templo, sino que el problema era que la gente venía al templo simplemente a pasar el tiempo. Mira, la Biblia dice que Jesús bota las sillas donde aquellos que vendían palomas. ¿Por qué las palomas están vendiendo palomas fuera del templo? En el Antiguo Testamento las palomas se ofrecían en sacrificios por los pecados. Es decir, que la gente pecaba, los israelitas pecaban, cometían homicidios, pecaban contra Dios, adoraban a otros dioses, luego iban al templo y compraban las palomas, y esas mismas palomas que compraban las entregaban como adoración por el pecado. La Biblia en el Antiguo Testamento muy dice, tomarás lo mejor, las palomas más hermosas, el palomillo más hermoso, más bello, y eso tú lo vas a entregar en holocausto al Señor para que tus pecados sean perdonados. Sin embargo, estas personas llegaban y compraban quizás lo peor, las palomas más feas, y luego de hacer esas cosas le entregaban lo peor, y encima de entregarle lo peor, compraban lo comprado, no lo mejor de lo que ellos tenían. El problema aquí es la adoración. El problema aquí es convertir la casa de oración. El problema aquí no era solamente la venta de estas cosas, sino que la gente solamente iba al templo después de hacer sus fechorías, que como dice Jeremías 7:7, iban al templo, compraban una paloma, esa misma paloma que compraban, que ni siquiera eran ellos, lo sacrificaban, y después de sacrificarlo volvían a sus tierras y volvían al pecado, volvían a la fornicación, volvían a fallarle al Señor, volvían a adorar a otros dioses. Por eso Jesús reacciona de esa manera, y en cierta manera, conociente Jesús de la palabra del Antiguo Testamento, toma una palabra y dice, has convertido mi casa ciertamente en una cueva de ladrones. Nos damos cuenta que Jesús por eso reacciona de esa manera, porque ciertamente Él conoce, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, y los apóstoles recalcan muy contundentemente, que Jesús tenía también las mismas facultades de Dios, porque Él conocía los pensamientos de las personas. Jesús sabía que la gente venía simplemente a ofrecer sacrificio, como la gente va quizá un día miércoles al culto, un día viernes o tú los días que tengas culto. Pero después de ir al culto volvemos a hacer lo mismo de siempre, volvemos a hacer cosas, y después vamos a la iglesia y cantamos algo. El problema aquí es la adoración, y que la casa de Dios se estaba solamente para hacer venta, para vender palomas, y sin darle la importancia que la casa de Dios es para casa de oración. Quizás Jesús, en medio de toda esa conmoción que había, Jesús, más que reacciona por lo que estaban haciendo ahí, era por las intenciones de que la gente iba al templo. La gente no iba al templo a adorar a Dios, y después, por si acaso, iban a ver a las cosas que vendían fuera, si que compraban algo que a ellos le podía servir, sino que ellas iban a comprar algo que le podía servir, y en una de esas pasaban al templo. Era todo al revés. Es decir, no sé si me dan cuenta, miren, escúchame, la gente, la primera prioridad no era ir al templo, sino que ir a comprar. Se había perdido la prioridad de ir a comprar y después ir al templo. Es como decía la iglesia, primeramente uno va a la iglesia por Dios, y después de ver a Dios, para ver a su hermano, para ver a su amigo, para ver a su amiga. Y quizás estas personas venían a ver a su amiga, a ver a su amigo, a ver al pastor. Y en una de esas, aparte, por último venían a adorar a Dios. Era como ese tipo de contraposición. Se había vuelto una rutina totalmente sin adoración genuina. La gente no iba al templo, iba a comprar, y pasaban por si acaso al templo a adorar. ¿Me entienden? Hermanos, es un tiempo donde nosotros